claro, y por donde yo lo pase a ustedes en seco, les ahogaré a sus enemigos en la misma agua. Estrategia de Dios. Necesitamos estrategia divina para predicar el evangelio. Gloria a Jesús, porque Cristo viene y viene por una iglesia pura y santa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero para llevar este evangelio santo se necesita esfuerzo, se necesita valor, se necesita unción, se necesita revelación y guianza del Señor. Hechos 14:3. Gloria a Jesús. ¿Cómo llegar a las almas con eficacia? Cuando yo comencé a levantar esta iglesia, cuando nosotros comenzamos a predicar el evangelio, no dimos la campaña del año y se convirtieron 30, ni 20, ni 10. Comenzamos con una vecina que estaba enferma, con una vecina que se sentía sola, con una vecina que no tenía padre, que no tenía madre, que no tenía hermanos que la asistieran, con un esposo tosco que no sabía cómo ayudarla y no la entendía. Y clamó como aquel macedonio: usted es cristiana, hábleme de Cristo. Y yo le dije: yo soy cristiana y te presento a mi Cristo. ¿Qué necesitas? Estaba atada, estaba cautiva por un demonio. Y allí me metí con ella en aquella casa. Antes de hablarle del plan de salvación, le mostré primero al Dios que salva, al poder de Dios que salva y que libera. Porque hay que hablarle a las almas primero con evidencia del Dios de poder. Y cuando entonces oré con ella, ayuné con ella, le ministré liberación, ella vomitó aquel espíritu inmundo. Recuerdo como ahora era algo lamoso, era algo peludo lo que esta mujer vomitó de su estómago. La tenía cautiva, le salía mal olor de todos sus poros, de todo su cuerpo. Y allí estuve con ella toda una mañana ministrándole. Y cuando vomitó aquello, aquella mujer que no comía, comenzó a comer. Aquella mujer que no dormía, comenzó a dormir. Cuando le dije a aquella mujer: el Dios que te libertó de ese demonio también te quiere salvar, también te quiere libertar. Y esta mujer, sabiendo lo que había recibido en su cuerpo, comenzó a hablarle a los vecinos, comenzó a testificarle: vengan para mi casa, para que escuchen del Dios que liberta, del Dios que sana y que también me salva. Y llenó su casa, y cuando ya no cabían gente en su casa, tuve que trasladarla a mi casa. Ese es el Dios que Dios quiere que hablemos. Hechos 14:3. ¿Cuánto tiempo se quedaron allí? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y el Señor haciendo milagros por las manos de ellos. Y hasta que no hubo un número de creyentes allí convencidos por la palabra, no se fueron. No se fueron.
Y así anduvieron ellos por Atenas, por Corintios, por Roma. En los atenienses Pablo llegó y no comenzó a darle los ídolos de los templos, no comenzó a cantarles coro apenas esos ídolos de ahí. No, él comenzó sabiamente predicándole. Yo conocí al Dios de poder, a ese Dios que hay ahí, que ustedes dicen que no le conocen, es el que yo le sirvo. Y hablaba por aquí, hablaba por allí. Ese se llama Jesús de Nazaret. Él vino y murió y resucitó al tercer día. Y luego dice que viene por nosotros los que creamos en él. Y cuando ya tenía un grupito, la gente se alborotaron. ¿Y quién es este palabrero? Y ellos que vivían siempre en busca de cosas nuevas y de nuevos dioses a quien servirle, lo agarraron y lo tomaron y lo llevaron a Areópago y lo subieron allí. Háblanos, ¿qué es lo que tú quieres decir? Y Pablo no comenzó a señalarlos. Pablo no comenzó a decirle, ustedes son unos idólatras y va a venir juicio sobre ustedes. Pablo le dijo, yo entrando por su ciudad, he visto que son muy religiosos y estoy admirado de cómo ustedes adoran tantos dioses. Pero me sorprendió ver que en su afán por servir a alguien, hay una inscripción en uno de sus templos que dice, aquí se adora al Dios no conocido. A ese Dios que ustedes sin conocerle adoran, a ese que yo sirvo. Y allí dice que no estuvo mucho tiempo porque es lo que le decía, hermano. Gloria a Jesús, cuando una gente se empecina en un conocimiento es difícil hacerlo sacar de allí, pero dejó un remanente. Dejó un remanente que creyó. No se fue sin dejar fruto en ese lugar. Y se movió y se fue a los Corintios. Y siguió por Galacia y por todas esas ciudades predicando el evangelio. El Dios de poder. Hay una gran necesidad en el ser humano de recibir ese poder. La lucha de poderes hoy día, las mismas iglesias, muchos pastores en la misma comunidad, usted lo ve que no interactúan porque lo que quiere, hay una competencia muchas veces de cuál tiene más miembros, de cuál iglesia adora más, de cuál iglesia es la que más ayuna, de cuál iglesia es la más santificada, hermano, y ni siquiera tenemos la gracia para unirnos. Porque hay una lucha de poderes. Pero cuando nosotros presentamos al Todopoderoso, dice la palabra que toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Y ante Él tiene que doblarse toda rodilla. Pero para mostrar ese Dios de poder, nosotros tenemos, aleluya, que adquirir ese poder de parte de Dios. Dese cuenta que los discípulos en su mensaje donde ganaron más almas fue después de haber estado 10 días en ayuno y oración. Y cuando fueron invertidos el poder de lo alto, dieron su primer discurso. Y se ganaron aquellas 3,000 almas. No se convirtieron todos los que estaban allí, porque allí había muchos miles de almas. Se convirtieron los que habían de dar testimonio en aquel lugar. Amén. Vamos a predicar este evangelio con eficacia. Había acuerdo entre los apóstoles. Había un acuerdo entre ellos. Que cuando ellos iban a un lugar a predicar el evangelio y veían que el evangelio iba creciendo, iban a dar la noticia a sus líderes. Y los líderes, cuando se enteraban que allí se iban convirtiendo, enviaban a uno de los ancianos, a 2, para que fueran a suministrar allí el poder de lo alto, a orar por ellos, para que ellos recibieran también la unción del santo. Había acuerdo entre ellos. No salía un grupo por aquí, otro por allá, como los chivos sin ley.
había acuerdo, se reunían y se ponían de acuerdo. En un momento, gloria al Señor, Pablo y Bernabé salieron con Timoteo a predicar la palabra en algún lugar, y porque cayeron presos, Timoteo, gloria al Señor, Juan Marcos cogió miedo y se fue, abandonó la misión. Luego, cuando este muchacho se preparó, porque estaba muy nuevo todavía, pero cuando él se preparó y supo que había que enfrentar los momentos difíciles y que no podía abandonar la misión cuando viniera la dificultad, se unió de nuevo al grupo. Pablo no estuvo de acuerdo, y Pablo no estuvo de acuerdo con que Juan Marcos volviera con ellos. Entonces Bernabé, entendiendo que él merecía una oportunidad, estuvieron en desacuerdo en ese asunto, y como en este asunto hay que estar de acuerdo en todo, Pablo dijo: está bien, sigue tú con Juan Pablo y yo sigo con Silas. Porque tiene que haber acuerdo. La palabra de Dios dice que no andarán dos juntos si no están de acuerdo. Era que él odiaba a Juan Marcos, no tenía acuerdo en ese momento con su hermano Bernabé, porque luego Juan Marcos, él lo solicita a su servicio cuando está preso, y dice que él iba y lo visitaba y él recibía refrigerio de Juan Marcos. Si Domingo y yo no logramos ponernos de acuerdo para evangelizar juntos, yo tengo que buscar a alguien que esté de acuerdo conmigo y Domingo a alguien de acuerdo con él, para que el evangelio tenga eficacia. Y somos todos de la misma congregación. Pero el poder del acuerdo, en el acuerdo hay poder. La palabra de Dios que donde quiera, dice que donde quiera que se pongan dos o tres de acuerdo. De acuerdo. Ahí Él va a estar. Dios no obra en el desacuerdo. A mí me están mandando para Luperón con mi hermana Yané y mi hermano Aníbal. Es si ellos logran ponerse de acuerdo conmigo. Si ellos no logran ponerse de acuerdo con la visión que el Señor me da, yo voy a hablar con el pastor y yo le voy a decir: mira, el acuerdo que yo veo es en Elvio y Selena. Ellos son los que logran ponerse de acuerdo conmigo. Es Marco y Niobi. Es Niurka y Emilia. Acuerdo. Desobediencia no, dialogar con mi pastor. No es que yo, porque no logro ponerme de acuerdo, yo voy a tomar una decisión y por encima de lo que el pastor ya dijo aquí, yo voy a agarrar. No, con que él dijo eso, pero con que yo me ponga, no, eso es desobediencia. Eso es desobediencia. Y desacuerdo con el líder cabeza. Yo tengo que estar de acuerdo con el líder cabeza, me guste o no, porque yo tengo que someterme a autoridad. Amén. Entonces yo le digo: no, Martínez, yo sé que tú tuviste la visión de los hermanos, pero yo veo que ellos se sienten más cómodos trabajando con Domingo, como que en ellos hay más coinonía, como que en ellos hay más acuerdo, como que la visión de ellos se acopla. La visión mía se acopla con fulano y con fulana. Vamos a tener más éxito. Porque ese desacuerdo va a aflorar predicando la palabra y la gente se va a dar cuenta. Y no es que no sea su hermano y no es que no lo ame, es que no logran ponerse de acuerdo. Pablo y Bernabé no lograron ponerse de acuerdo con Juan Marcos. ¿Qué hicieron? Ok, predica tú por aquí, yo por aquí. Vamos a seguir trabajando juntos para el reino de los cielos y vamos a seguir rindiendo informe al concilio, pero tú vete con Juan Marcos por ahí y yo me voy a ir por aquí, porque tú te sientes cómodo ahora con Juan Marcos, pero yo no me siento cómodo en el ministerio con él, no porque tenga ninguna diferencia con él, es porque siento que él puede de nuevo abandonar la obra. Amén. No es por nada malo. Porque a veces nuestros sentimientos, hermano, nos hacen pensar diferente. Pero luego, hermano, en el camino se pusieron de acuerdo de nuevo. Amén. Amén. Acuerdo. Acuerdo para obtener éxito. Acuerdo. Gloria al Señor. Hay que estar de acuerdo. Si es que en esta mañana, hermano, yo espero que la iglesia entienda que el propósito de Dios no es que seamos una iglesia estéril y que si nos embarazamos, abortemos. Es que procreemos hijos.
Vamos a procrear hijos. Pero vamos a pedirle a Dios que nos prepare como iglesia madre. Que nos ponga la vitamina que necesitamos. Que nos ponga los ingredientes que necesitamos. Vamos a subir al monte. Vamos a pedirle dirección a Dios. Vamos a pedirle dirección a Dios. Yo no puedo ayunar por ahora. No me siento bien de salud. Pero yo puedo venir a hacer silicio. En esta semana yo voy a hacer silicio por la campaña de esta semana y la que toca ayer en Luperón. Los que me quieran acompañar, ¿qué? Acuerdo para la guerra espiritual. Para eso tiene que haber acuerdo, porque hermano, el que no busca de Dios hay problema. Mientras usted puede hacer un ayuno hasta las 6, yo hago el silicio, amanezco aquí orando. Amén. Sí, porque mientras uno empuña la espada, el otro agarra la tea. Porque si el que empuña la espada no ve a quién va a enclavarle la espada, va a tirar al aire. Son importantes los dos. Amén. Es importante lograr ponernos de acuerdo. Vamos a predicar al Dios de poder. Pero para predicar al Dios de poder, nosotros no podemos. Mire, Pablo en ningún momento le dijo a los atenienses que los ídolos no servían, ni que eran basura. Es que para yo hablar de que mi marido es bueno, de que mi marido ha sido un fiel compañero, un hombre sustentador, un hombre que me ha representado y me ha sostenido bien durante todos estos años, yo no tengo que descalificar a los demás maridos de mis demás hermanas. Porque por malo que sea, el marido de una de mis hermanas es su marido. Es el que ella conoce. Es el que ella ha tratado. Entonces, para yo hablarle del Dios de poder a la gente, yo no tengo que descalificar al Dios de ellos. Nosotros sabemos que no sirve, que no existen, que esos dioses son irreales, que son obras de mano de hombre. Pero ellos están convencidos del poder de su Dios. Para nosotros convencerlo a ellos de que el Dios de ellos no tiene poder, nosotros tenemos que manifestar el poder de nuestro Dios. Y entonces ellos harán un análisis. Yo tengo tantos años sirviendo a este Dios y no me ha hecho nada igual como este que me está presentando la hermana. Ellos van a hacer su propio análisis y lo van a ir abandonando. Amén. Pablo le dijo, al Dios no conocido, a ese que yo conozco. Al Dios que hizo todo. Lo hizo a ustedes y me hizo a mí. Al Dios de la creación. Le mostró al Dios de poder. Él murió y resucitó. Bueno, ahí tuvieron ellos problemas porque ellos no, la resurrección se conoce nada más a través de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay resurrección. Ellos no conocían la resurrección y como ellos no querían nada, ¿verdad? Con lo que ellos no podían asimilar, con lo que ellos no podían entender, entonces le dijeron, ya te oiremos con ese asunto de la resurrección. Pero mientras tanto lo escucharon. Y los que eran de entenderlo allí para seguir predicando el evangelio en Atenas, lo entendieron. Amén. Así es que vamos a predicar al Dios de poder. Amén, mi hermano.